La invitada. En Punto Noticias. Los sindicalistas prevén realizar cadenas humanas y perifoneos motorizados a propósito del Día de Trabajo que se conmemora este viernes 1 de mayo y en rechazo a las leyes en materia económica que se debaten en la Asamblea Nacional. Explican que hay indignación en los trabajadores por los despidos que se han producido en las últimas semanas y por el proyecto de ley humanitaria que se tramita en el Legislativo. Por ello se ha tomado la decisión de hacer una cadena humana en rechazo a los despidos y perifoneo motorizado para sensibilizar a la población con mensajes. Para los diferentes grupos sindicalistas, esta es una acción desesperada porque el Ministerio de Trabajo no responde a sus pedidos. Pichincha Universal. Pichincha Universal. Correcto, ahí estamos bien. Las 7:42 para hablar de estos temas. Estamos conectados vía telefónica con la asambleísta Marcela Holguín. Y uno de los aspectos centrales de este diálogo, Marcela, buenos días, tiene que ver con los despidos que se han producido en estos últimos días. El gobierno o los empresarios aceleraron la ola de despidos justo cuando ustedes, los asambleístas, están tratando una supuesta ley de ayuda humanitaria que lo que pretende, entre comillas, es salvaguardar el empleo, salvaguardar el trabajo, salvaguardar a los trabajadores. Pero contradictoriamente, antes de que envíen la ley, ya se produjeron cientos, miles de despidos intempestivos, que obviamente violan la ley. Marcela, muy buenos días. Su comentario sobre el tema. Hola, Washington y Licenia, muy buenos días a ustedes y a todos quienes nos escuchan a través de la señal informativa de Pichincha Universal. Lo que tú dices es correcto y nos preocupa sobremanera lo que está ocurriendo con todos los trabajadores a nivel nacional. Hasta el momento serían alrededor de 400,000 personas que han perdido su trabajo a propósito de la crisis del COVID, de la crisis sanitaria que se ha desatado en el país. Y tú lo has dicho bien. Se supone que esta ley llamada humanitaria lo que previene, entre otras cosas, es precisamente que acciones como estas puedan ocurrir en el Ecuador y que evidentemente se pueda amparar a todos y cada uno de los trabajadores ecuatorianos. Yo tengo mis reparos sobre esa ley, me gustaría, pero a través tuyo decirle a la ciudadanía y a quienes nos escuchan que nosotros como legisladores de la Revolución Ciudadana sí creemos, pero que el país en estos momentos necesita una ley no como la enviada por el Ejecutivo, una ley absolutamente transformada. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho de manera responsable es hacer los comentarios, sugerencias de articulado para poder mejorar aquello que ha sido sugerido por parte del Ejecutivo. ¿Y esta ley qué debe contener? Lo más importante y lo más básico que hoy por hoy necesita la población. Una ley que mejore el tema, por ejemplo, de asegurar la alimentación en el país, ya que hay muchas personas que literalmente se están muriendo de hambre en este momento. Una ley que asegure el acceso a la salud para evitar lo que ha ocurrido hasta ahora como consecuencia del COVID, y una ley que ampare a todos los trabajadores en el país y pueda resguardar sus puestos de empleo. Marcela, buenos días, de salud a Licenia, pero eso es lo ideal. La ley que van a debatir hoy en primer debate, valga la redundancia, es así, contempla todo lo que usted plantea, o sea, es decir, que debe ser una ley así es lo más fácil, pero en realidad la ley que se está a punto de aprobar en un primer debate contempla todas esas características que usted menciona, tomando en cuenta que muchos sectores han señalado que de humanitaria esa ley no tiene nada, pues de dejar abierta la posibilidad de que se llegue a una relación laboral en base a un acuerdo, cuando todos sabemos que quien tiene la fuerza y el poder va a ser siempre el que gane. ¿En qué tipo de, cómo se convierte esto en un beneficio para los trabajadores? ¿Cuál va a ser la posición que asuma su bancada frente al tratamiento de esta normativa? Bueno, fácil no es, Licenia, por supuesto que no lo es,
porque tú sabes que las fuerzas políticas no todas estamos enmarcadas en el mismo sentido y no todos estamos a favor de ponernos del lado de, en este caso, el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores en el país. Esto es lo ideal y nosotros en este sentido hemos sido absolutamente propositivos, hemos sido absolutamente responsables en dar las herramientas de discusión precisamente para que ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional se traten los aspectos que son fundamentales, los vitales, los de fondo, no lo maquillado y no aquello que únicamente pretendería de alguna manera poner ahí una capita de barniz y nada más. Nosotros creemos que hay que proceder y cambiar temas que son realmente estructurales. No es posible que la carga impositiva mayor en este momento sea trasladada a los trabajadores, sea trasladada a la clase media, a la clase más pobre del país, porque a ellos se les pretende recaudar 900 millones de dólares, versus al gran capital, a las empresas, a las personas que más tienen y demás, de quienes se recaudaría eventualmente 500 millones de dólares. Aquí tiene que primar el criterio de la progresividad. Quien más tiene, más paga, en detrimento de aquellas personas que no tienen un solo centavo y que necesitan el apoyo y el recurso de quienes más tienen en este país. En este sentido, por supuesto que no va a ser fácil, pero esta es la batalla, si es que cabe el término, que nosotros este momento tenemos que dar en la Asamblea Nacional. Y para ello hemos presentado de manera personal y como bancada también varias propuestas que van y apuntan en este sentido. Por ejemplo, yo he presentado temas que tienen que ver con la protección y ayuda a los trabajadores autónomos. El gobierno sencillamente se olvidó de este grupo poblacional, importantísimo en nuestro país, tomando en cuenta que el 47 de cada 100 empleos son informales en el país. Esto según datos del INE. Es decir, que casi la mitad de la población tiene en este momento empleos de carácter informal. De ahí la necesidad y urgencia de incluir en la ley la protección y ayuda a los trabajadores autónomos. ¿Cómo lo sugiero yo? Que a través de los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional se implemente un mecanismo de registro para los trabajadores autónomos de la economía informal que no están afiliados al IES, para que se inscriban en una base de datos y de esa manera se determine la condición social que tienen, la condición económica, de salud, y se pueda, entre otras cosas, y entre todos estos actores estatales, hacer 3 cosas que me parecen en este momento son indispensables. La entrega de canastas y de víveres o kits alimenticios, que en muchos casos los GATS lo están haciendo en sus provincias, acceder al bono de protección familiar por la emergencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social previo a una verificación y también realizar visitas para conocer cuál es el estado de salud de estas personas y de sus familias. Eso nos parece vital, eso no está en la ley y nosotros una vez más vamos a insistir para que el ponente de la ley en este caso pueda incorporar esta sugerencia que nos parece realmente importante. Otro tema que también debería estar ahí y que ha sido realmente un clamor ciudadano tiene que ver, por ejemplo, con el refinanciamiento de los créditos, en este caso hipotecarios. Antes de la crisis, y esto es bueno que sepan nuestros amigos que nos escuchan, aproximadamente 25,000 afiliados ya estaban en condición de mora. Esto lo dijo semanas atrás el gerente del BIES en la Asamblea. La mora patronal este mes subió a 7, estaba en 3,8%. Esto fue dicho ayer, recién ayer, por el director del IES en mi comisión, la Comisión de los Trabajadores. ¿Qué proponemos entonces? Refinanciar los créditos hipotecarios a través del BIES para aquellas personas que, producto de la emergencia, corran el riesgo hoy por hoy de incumplir con las cuotas mensuales establecidas. Ustedes me dirán, ¿esa posibilidad ya existe en el BIES? Sí. Esa posibilidad existe, pero por una sola ocasión. Pero hay personas que en este momento necesitan sí o sí refinanciar su crédito hipotecario porque no pueden pagarlo. Ya refinanciaron antes, pero ahora, por supuesto, la plata no les alcanza y necesitan nuevamente hacer esta acción. Entonces, nosotros estamos proponiendo que sea así, porque evidentemente sería un alivio en este caso, para aquellas personas que han venido cumpliendo con el pago de sus cuotas, pero que, producto de la pandemia y de la crisis, hoy no pueden hacer. Marcela, el asunto de la ley evidentemente va a requerir al interior de la Asamblea de una correlación de fuerzas políticas que acoja de manera positiva las propuestas que está presentando el bloque de la Revolución Ciudadana, pero el día de ayer, y le quiero preguntar esto porque estoy con una curiosidad tremenda, circuló un documento
que supuestamente está firmado por el líder de Creo, Guillermo Lasso, cuyo partido es un aliado del régimen, y se sobreentendería que votaría en la Asamblea con el gobierno. Pero este comunicado, entre otras cosas, señala que el umbral mínimo para pagar impuestos, es decir, estas famosas contribuciones voluntarias de los trabajadores, dice Lasso, sería los $50,000 al año, de gente que gane al menos $50,000 al año. También dice que no se podría apoyar ningún impuesto que se quiera añadir sin seguir la vía constitucional, haciendo referencia a que el salario de los trabajadores es irrenunciable, no se lo puede descontar, porque es inconstitucional. Dice no a la zapada. Recordemos que solo el Ejecutivo tiene la potestad para iniciativas legislativas en materia tributaria. En momentos de crisis debemos de tomar como un faro a la Constitución. Es decir, si es que Guillermo Lasso dice esto, Creo, se supone, no estaría apoyando esto que inclusive fue planteado por un dirigente del FUD de descontarle a la gente un aporte sobre la base de un sueldo de $720. En términos de correlación de fuerzas políticas, ¿cómo debe analizarse esta situación? Bueno, nosotros creemos que lo que debe criterio de progresividad en este caso. Y cuando me refiero a aquello es que quienes más deben aportar para resolver esta crisis tienen que ser evidentemente las personas que más tienen, versus aquellas personas que no tienen. Nosotros, los legisladores de la Revolución Ciudadana, no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que nuevamente este gobierno quiera o pretenda meterle la mano en los bolsillos de los ecuatorianos, de la clase media, de la clase trabajadora, de la clase más pobre de nuestro país. Eso no lo vamos a permitir. Lo que tiene simple y sencillamente es que primar ese criterio, el criterio de progresividad. En este sentido, entonces, nosotros vamos precisamente con estas líneas que son líneas rojas y que no estamos dispuestos a ceder de ninguna manera. Nosotros estamos para proteger los intereses de los ecuatorianos. Esa es una línea roja indiscutible para todos los legisladores de la Revolución Ciudadana, tal como lo es, como tú bien lo señalabas, Washington, el tema de no permitir la regresión de los derechos de los trabajadores. Y en este sentido, debo decir que, por ejemplo, una de las propuestas que hemos hecho como bloque es precisamente la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, porque este ha sido el mecanismo perfecto para que empresas se tomen de este artículo para despedir a sus trabajadores. Lo hemos visto en millones de casos. Entonces, creemos que, evidentemente, existe un vacío legal y ese vacío legal tiene que ser interpretado. Y nosotros pensamos que únicamente el empresario se puede tomar de este artículo 169 cuando la imposibilidad de ejecutar la prestación sea definitiva. En otras palabras, cuando la empresa cierre. No podemos hacer o permitir que este artículo sea tomado para vulnerar los derechos de los trabajadores. Así que vamos también a dar la batalla, si cabe el término, en este sentido, en el pleno de la Asamblea de esta tarde. Vamos a defender los derechos de los trabajadores. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con la reducción del sueldo de los funcionarios públicos que el gobierno ha sugerido sea del 10% de forma permanente, Washington, lo cual contraviene el artículo 229 de la Constitución, como tú bien lo manifestabas. Ese debe ser nuestro paro en este momento. Y la Constitución habla de que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. Si es que el gobierno, como tú bien señalas, Washington, quiere hacer una reforma en materia tributaria, quiere hacer una propuesta que tenga que ver con la reducción de salarios, ya lo hizo semanas atrás en una cadena nacional, en donde dijo que, por ejemplo, a los asambleístas se nos va a descontar el 50% de nuestro sueldo. No necesita presentarle en una ley, basta un decreto ejecutivo. Nosotros no estamos para guardar puestitos o para defender nuestro salario, no, estamos nosotros precisamente para defender los derechos de los trabajadores, de las personas vulnerables, de quienes menos tienen. En este sentido, por eso quiero explicarlo de esta manera. La reducción del sueldo del 10% de forma permanente es inconstitucional, pero eso no significa, por ahí se vaya a malentender, el hecho de que nosotros con esto, los legisladores, los asambleístas, nos estamos protegiendo de esto para que no se nos descuente. A nosotros que se nos descuente. Y si quieren hacerlo, que se lo haga vía decreto.
pero que a los servidores públicos no se los satanice, porque entre servidores públicos están nuestros precisamente personal de salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros educadores, y ellos necesitan precisamente de estos recursos. En este momento están en primera fila, y lo menos que podemos hacer para proteger y colaborar en la acción que ellos están haciendo es por lo menos no dejarles sin sueldo. Entonces, en este sentido, nos parece que hay temas que son inconstitucionales, ilegales, regresivos, perjudiciales y peligrosos para todos los trabajadores del país, y nosotros no lo vamos a permitir porque esas también son líneas rojas que nos hemos marcado desde los legisladores de la Revolución Ciudadana. Marcela, si bien eso es, insisto yo, lo ideal, es una ley o es un proyecto plagado de inconstitucionalidades ilegales en el que no se pone a la persona sobre el capital, sino al capital sobre la persona. Se plantean impuestos, se plantean cuotas a las personas más altas que a las empresas, no se habla del patrimonio, no se habla de los recursos que están en el extranjero, en paraísos fiscales, nada de eso se topa. No se topa contribuciones de sectores que pueden hacerlo, como los grandes grupos económicos, no se habla de cobrar los impuestos que el SRI debe cobrar en su momento y que no lo ha hecho, no se habla de que los que tienen recursos en paraísos fiscales los traigan al país, nada de eso se topa, absolutamente nada. Y esa ley va a pasar así. Bueno, nosotros pretendemos que esta ley no pase así. En el pleno de la Asamblea vamos a dar una dura batalla para que esto no sea así. Nosotros no nos vamos a conformar con decir que esta ley va a pasar así. Nosotros hemos sido absolutamente responsables con la ciudadanía, absolutamente propositivos. Y en ese sentido, durante estas semanas de debate, de discusión y demás, todos los legisladores de la RC lo que hemos hecho es actuar propositivamente proponiendo cosas para mejorar la ley. Nosotros pensamos que el Ecuador necesita una ley que mejore los problemas principales de la población en el tema de alimentación, de salud, de trabajo, de vivienda y demás. Y en ese sentido hemos hecho propuestas precisamente en la tónica en la que tú te refieres, Licenia, poniendo los temas estructurales y puntuales dentro del debate. Hay que decirlo también de manera muy sincera que muchas de las propuestas, incluso la mayoría de propuestas de los legisladores del RC, no fueron incluidas en el primer debate, en el informe para primer debate. Por eso es que nuestros compañeros se abstuvieron en la votación. Pero eso no significa que nosotros ahora en la tarde vamos precisamente nuevamente a insistir de todas las formas posibles que se incluyan los temas que nosotros consideramos que son gravitantes para resolver un problema que es estructural. No necesitamos temas cosméticos, no necesitamos un simple barniz, necesitamos cambiar esta estructura. Hay que entender una cosa, la crisis del COVID, ya se lo ha dicho en millones de ocasiones, es una crisis a nivel mundial, sí es cierto. Este gobierno no tiene responsabilidad de la crisis por el COVID estrictamente. ¿A qué me refiero? A que esta pandemia la están afrontando muchos países. Lo que sí tiene responsabilidad es en la forma en cómo lo está afrontando, que es distinto. La pandemia está ahí y no es responsabilidad del gobierno que la tengamos o no la tengamos, pero sí la forma en la que nosotros, en la que el gobierno en este caso está haciendo frente a esta pandemia, que lo único que ha hecho es ahondar en la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, que evidentemente estamos viviendo en mayor o menor medida todos los ecuatorianos. Así que ese es el reto, precisamente que nosotros podamos en la Asamblea Nacional dar a conocer nuevamente nuestras propuestas y que éstas sean incluidas. Necesitamos una ley, pero no una ley cosmética, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para darle al país la ley que en este momento requiere. Marcela, solo una cosa, Guacho. ¿Qué va a hacer la Comisión de los Trabajadores a la que usted pertenece frente a esta resolución del Ministerio del Trabajo que califica al coronavirus o al COVID-19 como no una enfermedad profesional? Esto ha generado sin duda malestar de los sectores que están en la primera línea luchando contra esta pandemia, como médicos, como trabajadores de la salud, como empleados de los municipios, que tienen por su función que seguir trabajando. Y de algunas empresas incluso a las que les están obligando a trabajar en silencio, sin que la gente lo note, pero que están trabajando actualmente, se van a contagiar irremediablemente porque la situación es así. Pero resulta que el Ministerio del Trabajo, en lugar de apoyar a esta gente, le está dando la espalda con ese tipo de resoluciones. Así es, y es una resolución absolutamente vergonzosa
y en ese sentido nosotros ayer tuvimos una reunión de los miembros de la Comisión de los Trabajadores y yo pedí de manera formal a todos los miembros de la mesa, primero rechazando esta resolución 022, de este acuerdo de anteayer, emitido por el Ministerio de Trabajo, y afortunadamente tuve el apoyo de todos los miembros de la comisión para llamar en la próxima sesión al ministro de Trabajo para que vaya y acuda hasta la Comisión de los Trabajadores a darnos la explicación de esto, que nos parece un absoluto contrasentido, que nos diga cuáles son los defectos y las consecuencias de este nefasto acuerdo que lo único que hace es perjudicar más a la clase trabajadora del país. Tú bien lo decías, Licenia, no poner al coronavirus como una enfermedad profesional, que no sea un accidente de trabajo, lo único que hace es poner en situación de vulnerabilidad a todos los trabajadores, incluidos aquellos que tú mencionabas, a los que están en primera fila, aquellos que en este momento están poniendo su contingente, arriesgando su vida y la de sus familias para salvar nuestras vidas, aquellos que estamos en la casa. Y estamos hablando de todo el personal médico, de salud, médicos, enfermeras, policías, militares, de industria alimentaria y a todos en general. Porque evidentemente al no poner esto como un tema de accidente de trabajo, como una enfermedad profesional, quiere decir que aquel médico o enfermera que se contagie en este momento, un guardia de seguridad privado, que se contagie en este momento por hacer su trabajo y contraiga el virus, no tendrá la posibilidad de tener una indemnización justa, no tendrá la posibilidad de probablemente en un futuro emprender una demanda. ¿Cómo podemos pensar que existe un Ministerio de Trabajo que esté en contra de los trabajadores? Esto es imposible, esto es inaudito, es indolente por donde quiera vérselo, y resulta que con la presión que creo que se hizo de parte de los trabajadores, de parte de las personas en redes sociales y demás, el gobierno y el ministerio lo que hizo es recular en el acuerdo emitido anteayer. Pero el problema fue que la cura fue peor que la enfermedad, porque resulta que ahora los iluminados del Ministerio de Trabajo dicen que aceptarán, entre comillas, aquellos trabajadores que se hayan contagiado por COVID, pero que tendrán que probarlo. Yo me pregunto, ¿cómo pueden probar esto a través de pruebas científicas cuando es este gobierno el que ha demostrado su incapacidad incluso de tener las pruebas que los ecuatorianos necesitamos para saber si es que tenemos o no el COVID? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué términos científicos? ¿De qué pruebas estamos hablando? Esto realmente es una mamarrachada y es algo que no lo vamos a permitir. Nosotros estamos esperando a que vaya el ministro de Trabajo a nuestra comisión para preguntarle exactamente cuáles serán los efectos de este acuerdo indolente que han sacado, y evidentemente lo único que tienen que hacer es desechar este acuerdo, que es una vergüenza. Bueno, muchas gracias a la asambleísta Marcela Holguín por haber atendido esta entrevista, y evidentemente queda en la expectativa ciudadana el tratamiento que dará la Asamblea Nacional en primer debate a esta ley denominada de ayuda humanitaria. Y mañana es la otra, ¿no? La de regulación de las finanzas públicas. Ojalá los legisladores no se vayan a dejar sorprender, porque es el mismo proyecto que ya fue negado en noviembre pasado. Amigas Hay y un amigos, antecedente ahí, Guacho. Recuerda lo que dijo claro. ayer el legislador y el legislador. Ellos no tienen la culpa si le mandan la misma ley, pero cambiado unas 2 o 3 palabras, porque en teoría Imagínate. no es la misma. No, y eso no puede aceptarse de parte de los legisladores, o sea, es decir, nos quieren meter gato por liebre, ¿no? En noviembre nos negaron, ahora en emergencia les mandamos la misma ley, y como ya cambiamos algunos términos, que se apruebe nomás, no, señores. A ver, a tomar conciencia de lo que hicieron para que no lo vuelvan a repetir, ¿no? Es decir, para que no vuelvan a cometer los mismos errores. Son las 8:04, volvemos, amigas y amigos. En